Bueno, bienvenidos a la cuarta charla en este curso de dolor. Vamos a hablar de estrategias terapéuticas en lo que es dolor crónico y lo vamos a poner un poco en contexto de, como hicimos antes, qué paciente tenemos, qué patología tenemos, armar este constructo entre lo que tiene el paciente, quién es el paciente, para elegir las mejores estrategias terapéuticas. Las mejores estrategias terapéuticas. El, eh, en esta oportunidad vamos a hablar de dolor crónico y vamos a poner algunos ejemplos de patología crónica con diferentes mecanismos fisiopatológicos. Con lo cual vamos a tener que hablar un poquito de algunos mecanismos fisiopatológicos particulares para algunos tipos de dolor crónico. Empecemos por la definición. El dolor crónico es el dolor que persiste a lo largo de un periodo más allá del tiempo esperado para la resolución de la lesión que lo origina, frecuentemente sin una causa clara e identificable. La duración superior a 3 a 6 meses es otra definición que se usaba. Algunos plantean 3 meses, otros plantean 6 meses. Se mantiene a pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido, o aún cuando ya no cumple una función biológico defensiva, como si la cumple el dolor agudo. Históricamente se utilizaba, como dijimos, para diferenciar entre dolor agudo y dolor crónico, un corte arbitrario que se ubicaba en algunos casos en los 3 meses, en otras definiciones en los 6 meses del comienzo del dolor. Y otra definición es que el dolor agudo es aquel que resuelve en el tiempo esperado a la resolución de la lesión, y el dolor crónico es aquel que sobrepasa estos límites. Entonces, conceptualmente, podemos trazar una línea de tiempo donde tenemos los 3 meses y los 6 meses. Algunas definiciones hablaban de dolor agudo por debajo de los 3 meses o por debajo de los 6. Después hablamos de dolor crónico por encima de los 3 o de los 6 meses, dependiendo la definición, pero fundamentalmente es dolor agudo el que tiene el paciente dentro del tiempo esperado de la resolución de la lesión, y dolor crónico es cuando el dolor se prolonga más allá del tiempo esperado para la resolución de la lesión. Lo cierto es que tienen mecanismos de perpetuación propios el dolor crónico, ¿sí?, que lo hacen una patología diferente y una patología en sí misma. La mayoría de los pacientes con dolor crónico tienen también componente de dolor agudo, con lo cual una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en general los pacientes con dolor agudo tienen una alta carga patológica, como una fractura, por ejemplo, y es muy corto en el tiempo. Una vez que resuelve la fractura, resolvió el dolor en general, ¿sí? Y los pacientes con dolor crónico tienen baja carga de patología, no hay una gran evidencia de qué es lo que está pasando, más allá de algunos procesos degenerativos, etcétera, pero tienen una gran limitante del dolor y una alta carga de dolor, y se perpetúa mucho en el tiempo. Lo cierto es que los pacientes se comportan, la mayoría, como una intersección entre estos dos grupos, y tienen dolores y características del dolor que corresponden a dolor crónico y dolores y características del dolor que corresponden a dolor agudo. Lo cierto es que, como vimos antes, todos estos pacientes están interferidos por la afectividad, por el comportamiento, por la cognición, por la espiritualidad, por la familia, por la cultura, con lo cual es muy importante en estos pacientes conocer muy bien quién es el paciente, cuál es su contexto, cuál es la realidad que lo rodea, cuál es el impacto afectivo, cuál es el impacto funcional que tienen, ¿sí?, y cuáles son sus redes de contención, cuál es su red familiar, cuál es su red social, como para poder afrontar el tratamiento y ver cuáles son las estrategias de las cuales nos podemos valer. Dentro del constructo de dolor crónico, como habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de tratamiento, y siempre pensando esto como un rompecabezas, frente a un paciente con dolor crónico, los pacientes se manifiestan con un impacto funcional y un impacto afectivo particular para cada uno de los pacientes. Esto tiene que ver con el terreno, tiene que ver con la ventana, quién es el paciente, cuáles son las comorbilidades, cuál es el contexto,
Y los dolores pueden ser fundamentalmente nociceptivo somático o nociceptivo visceral. El dolor puede ser de origen inflamatorio, el dolor puede ser de origen neuropático o el dolor puede ser de origen disfuncional. Lo cierto es que muchos pacientes tienen algunos componentes de cada uno de estos que hacen que el impacto funcional y el impacto afectivo, lo que nosotros vemos del dolor, lo que el paciente nos puede llegar a comunicar, sea diferente en un paciente y en otro. Vamos a revisar un poquito, un poco cuál es el marco fisiopatológico de estos tipos de dolor y cuál es la estrategia terapéutica en donde vamos a hacer un poquito más de hincapié. Siguiendo con este constructo de dolor crónico y que los pacientes presentan un impacto funcional y afectivo particular para cada uno de los pacientes y teniendo en cuenta el terreno, la ventana, en definitiva teniendo en cuenta la individualidad de cada uno de los pacientes, ¿sí? Tenemos que evaluar cuáles son las comorbilidades de nuestros pacientes para saber qué resto tenemos. Tenemos que conocer el grado de ansiedad, el grado de depresión y el grado de insomnio que nuestros pacientes tienen. Y en función de esto vamos a poder pensar un poco las estrategias terapéuticas sumado a la causa fisiopatológica del dolor crónico como vimos previamente. Dependiendo del terreno, vamos a tener que los pacientes pueden tener más dolor y pueden estar orientados sobre un paciente que nosotros llamamos un paciente gris, un paciente básicamente deprimido, y esto va a hacer que el paciente tenga más dolor, pero también podemos tener el dolor exacerbado porque los pacientes puedan estar en un polo rojo, en un polo hiperactivo, en un polo de ansiedad. Y esto es muy importante de definir porque los pacientes con dolor crónico los podemos dividir en dos grandes grupos: pacientes con dolor crónico y depresión y pacientes con dolor crónico y ansiedad o insomnio. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va a modificar sustancialmente las estrategias terapéuticas, porque como dijimos en un principio, es muy importante que además de tratar el dolor que tiene el paciente, tenemos que tratar la depresión, tenemos que tratar la ansiedad, tenemos que tratar el insomnio que estos pacientes presentan. Si no tratamos todo junto, si no tratamos al contexto de todo el paciente y todo lo que le pasa al paciente, seguramente vamos a fracasar en los tratamientos. Según la fisiopatología, dijimos que podíamos tener dolor nociceptivo, somático o visceral. Son dolores con receptores de umbral alto, ¿sí? Y empezando por el paciente con dolor nociceptivo somático, es un dolor que surge del daño real o potencial al tejido no neural y se debe a la activación de los nociceptores principalmente. Lo vemos en patologías como la osteoartrosis, tendinosis, síndromes miofaciales, fracturas y en algunos casos de dolor tumoral donde predomina esto. Lo cierto es que frente a un estímulo mínimo no se activan las vías dolorosas. Frente a un estímulo doloroso tenemos una respuesta adecuada y frente a un estímulo más intenso vamos a tener una respuesta mayor. No hay lesión ni inflamación y el dolor es dependiente del estímulo, como dijimos. Estos estímulos pueden ser mecánicos como un pinchazo, térmicos como calor o frío o una lesión química. En cuanto al dolor nociceptivo visceral, ¿sí? Es un dolor que la persona siente que procede de los órganos corporales internos. Esta es la definición que da la IASP de dolor visceral, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Dentro de estos órganos corporales internos tenemos que tener en cuenta que existen vísceras huecas y sólidas. No nos podemos olvidar del sistema vascular y de las serosas y las mucosas como parte de los lugares donde puede presentar dolor visceral. ¿Cuáles son las patologías posibles? Claudicación vascular, angina de pecho, esofagitis y gastritis crónicas, pancreatitis crónicas, invasión tumoral de hígado, páncreas, riñón, etc.
distensión de víscera hueca, bridas, etc. Frente a esto, el mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Tenemos que no duele si tenemos un estímulo que no es doloroso, y tenemos que duele cuando tenemos un estímulo doloroso, y si el estímulo doloroso es de mayor intensidad, duele más, ¿sí? No hay lesión o inflamación, no depende, el dolor depende del estímulo y es evocado por estímulos de gran intensidad, y cuanto mayor es la intensidad, mayor es el dolor. Es adaptativo y protege contra un potencial daño, ¿sí? De nuevo, tenemos estímulos mecánicos, térmicos y lesiones químicas como ejemplo, pero también podemos tener un dolor isquémico por angina de pecho o por claudicación. El dolor visceral, el tratamiento también se plantea de la misma manera, con AINES, corticoides, fundamentalmente con opioides, ya que no existe un mecanismo inflamatorio de base, pero los AINES y los corticoides tienen un efecto analgésico de por sí, pero fundamentalmente lo que corresponde usar son opioides. No nos podemos olvidar de las drogas modificadoras de enfermedad y los adyuvantes en medio de todo esto, y no nos podemos olvidar de todos los tratamientos no farmacológicos que pueden servir, pero fundamentalmente no nos olvidemos del terreno, no nos olvidemos si el paciente está con un terreno en el polo de la depresión, tenemos que agregar adyuvantes como antidepresivos, y si el paciente está en un polo de la ansiedad y del insomnio, tendremos que agregar antiepilépticos que van a potenciar el tratamiento de estos pacientes y va a potenciar la analgesia en estos pacientes. Lo cierto es que si nosotros no tenemos en cuenta el tema de la comorbilidad entre depresión, ansiedad, y vamos a hacer solamente el tratamiento con opioides, probablemente fracasemos en el tratamiento del dolor en estos pacientes, tanto en los de dolor visceral como en los de dolor nociceptivo somático, como en todas las causas de pacientes con tratamientos de dolor crónico. No nos olvidemos del tratamiento local como antiácidos de superficie que podemos usar en estos pacientes. Dolor inflamatorio. Son receptores de umbral bajo. El tejido está inflamado y esto hace que nociceptores silentes se pongan activos. Es un dolor producido a punto de partida de un proceso inflamatorio que sensibiliza. Las patologías pueden ser enfermedades reumatológicas en general o autoinmunes, enfermedades infecciosas agudas y crónicas, y patología traumática que tiene un componente inflamatorio de por sí. Lo cierto es que en el dolor inflamatorio hay un dolor de base sin ningún estímulo nociceptivo agregado, ¿sí? Un dolor sordo permanente, y frente a un estímulo no doloroso existe lo que se llama alodinia, genera dolor, y frente a un estímulo doloroso suave genera mucho dolor, esto se llama hiperalgesia, y frente a un estímulo mayor generamos todavía más dolor. El dolor es adaptable y reversible, protege mediante la producción de hipersensibilidad al dolor durante el proceso de curación, ¿sí? Los estímulos son clínicamente relevantes como traumas, cirugías, inflamación articular, artritis reumatoidea, ¿sí? Lo que hay es una inflamación activa y el dolor es espontáneo, como dijimos, sin ningún estímulo, y estímulo dependiente, como pasa en el dolor somático o nociceptivo visceral, como vimos antes. También hay amplificación sensorial y evocado por estímulos de alta y baja intensidad. ¿Cómo los vamos a tratar? Con AINES, con corticoides, con opioides, con drogas modificadoras de enfermedad, con antibióticos si se trata de infecciones, con los tratamientos no farmacológicos disponibles, como ya los vimos, ¿sí? Y nuevamente tenemos que pensar en el terreno del paciente. Nuevamente tenemos que empezar a pensar si el paciente está en un terreno deprimido o el paciente está en un terreno ansioso. Si el paciente está en un terreno deprimido, vamos a agregar antidepresivos, y si el paciente está en un terreno ansioso, vamos a agregar antiepilépticos. Esto nuevamente es muy importante y lo vuelvo a recalcar. El terreno del paciente es sumamente importante y tenemos que tratarlo, pero también tenemos que tener en cuenta la ventana terapéutica.
No nos olvidemos que suelen ser pacientes con ventanas terapéuticas estrechas, con poca posibilidad de recibir altas dosis de fármacos, y tenemos que tener cuidado con los efectos adversos con el uso crónico de estos de los tratamientos analgésicos, ya sean los AINES, los corticoides, los opioides, etc. No nos olvidemos del tratamiento local, que lo podemos hacer con AINES, con lidocaína o con opioides, ¿sí? Independientemente del terreno que tenga el paciente hacia un polo depresivo o hacia un polo ansioso. Dolor neuropático. Este es un dolor difícil de caracterizar, es un dolor que a su vez tiene muchos mecanismos fisiopatológicos, pero vamos a tratar de resumirlo para que se entienda. Por definición es el dolor causado por la lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Puede ser central o periférico, central por lesiones talámicas, por sección medular, por esclerosis múltiple, por miembro fantasma. Puede ser periférico también por neuralgias posherpéticas o polineuropatías diabéticas, y también lo vemos en heridas crónicas. Muy importante tener en cuenta esto, porque el dolor de las heridas crónicas es un dolor mixto, pero a predominio de dolor neuropático. En estos pacientes hay una lesión del sistema nervioso central, donde genera una respuesta neuroinmune marcada. El dolor es espontáneo y también dependiente del estímulo, ¿sí? Pero hay una amplificación sensorial evocada por estímulos de baja y de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? El paciente está con un dolor basal sin tener estímulos, puede tener dolor por descargas ectópicas, puede tener el dolor que se desarrolla espontáneamente, pero también tiene alodinia, que es dolor provocado por un estímulo no doloroso. Y también va a tener un dolor importante provocado por un estímulo doloroso de baja intensidad, y va a tener un dolor mucho más importante provocado por un dolor de mayor intensidad. Son maladaptativos y persistentes, mantenidos por amplificación anormal de la sensación dolorosa, independiente de la lesión o de la enfermedad. Y lo que hay que tener en cuenta es que la lesión o la enfermedad del sistema nervioso puede ser desde una ACV o una lesión medular, como dijimos, o esclerosis múltiple, y en sistema nervioso periférico por trauma nervioso, trauma de los nervios periféricos, por tóxicos, por neuropatías metabólicas, herpes zóster, HIV, etc. ¿Cómo se tratan esto? Como siempre, no nos olvidemos de los tratamientos no farmacológicos, no nos olvidemos de las drogas modificadoras de la enfermedad de base, principalmente con adyuvantes y eventualmente con opioides, y prácticamente no tienen rol el uso de AINES en los pacientes con dolor neuropático puro. No nos podemos olvidar en estos pacientes el terreno que presentan. No nos podemos olvidar si el paciente está en un polo depresivo o si el paciente está en un polo ansioso, y esto nos va a marcar principalmente cuál es el esquema de adyuvantes que vamos a usar. Si vamos a usar un tratamiento adyuvante basado en antidepresivos o vamos a usar un tratamiento adyuvante basado en antiepilépticos. Es muy importante, una vez más lo repito, el terreno del paciente. Si nosotros no hacemos una buena evaluación de las comorbilidades del paciente, no hacemos una buena evaluación del sueño del paciente, no hacemos una buena evaluación de la ansiedad y de la depresión que tienen los pacientes, vamos a fracasar en los tratamientos por dolor crónico que tratemos de hacer. Si no tomamos en cuenta los tratamientos no farmacológicos, no tomamos en cuenta el uso de las drogas modificadoras de enfermedad, no tomamos en cuenta el rol que tienen los AINES, los opioides y los adyuvantes en el tratamiento de los dolores crónicos, y lo adaptamos a la ventana terapéutica que cada paciente tiene, vamos a fracasar en los tratamientos que vamos a hacer en estos pacientes. Volviendo al dolor neuropático, no nos olvidemos de los tratamientos locales, como el uso de AINES locales, capsaicina y lidocaína en estos pacientes. El dolor maladaptativo disfuncional es un dolor que no protege ni cura y en realidad altera sumamente la calidad de vida de los pacientes. El dolor disfuncional es un dolor que amplifica la señalización neuronal en el sistema nervioso central, que produce hipersensibilidad al dolor. En general son pacientes que tienen algunas patologías como fibromialgia, migrañas,
colon irritable, cistitis intersticial, que ahora se está proponiendo un nuevo nombre, vulvodinia, dispepsia crónica diaria, eritromeralgia, dolor pelviano crónico, endometriosis, etc. Son pacientes que tienen una gran amplificación del dolor. No hay una lesión en el sistema nervioso estructural o inflamación periférica activa. El dolor es espontáneo y estímulo dependiente y tiene una amplificación sensorial importante. Se puede evocar el dolor, es un dolor basal por un lado, y se puede evocar por estímulos de baja y de alta intensidad, ¿sí? Y está también presente, como dijimos, ante la falta de estímulo. Y también aumenta según el estímulo. Y está mediado principalmente por una amplificación, ya sea periférico central, del dolor. Como dijimos, se trata de algo maladaptativo y potencialmente persistente. ¿Cómo se hace el tratamiento de estos pacientes? Básicamente con adyuvantes. Muchas veces se usan relajantes musculares, antiespasmódicos, triptanes, etc. No nos olvidemos de lo no farmacológico, que juega un rol fundamental en estos pacientes, pero como venimos diciendo a lo largo de esta charla, lo importante es evaluar el terreno del paciente. Y el terreno me estoy refiriendo a si es un paciente que está más ansioso o más deprimido, y esto nos va a permitir el uso de antidepresivos si está más deprimido y el uso de antiepilépticos si está más ansioso, como para tratar de manejar la patología que tienen estos pacientes, el dolor disfuncional. Muy importante tener en cuenta que en todos estos pacientes con dolor crónico muchas veces conviven, coinciden y tienen diferentes grados de depresión y de ansiedad los pacientes. No es que o están ansiosos por un lado y no tienen nada de depresión, o están deprimidos por el otro y no tienen nada de ansiedad, sino que los pacientes tienen diferentes grados de ansiedad, depresión, insomnio, y hay diferentes grados de dolor, y en función de la superposición de estas cosas es que tenemos que tratar de armar el mejor esquema terapéutico para cada uno de estos pacientes. No nos olvidemos de los tratamientos locales con AINES o con capsaicina o con lidocaína. Finalmente nos vamos a referir al dolor oncológico, que es un dolor mixto por naturaleza. Tiene componente somático, componente neuropático, tiene un componente disfuncional muchas veces. Es un dolor causado por la acción directa del tumor sobre el organismo, sumado a los efectos adversos de los tratamientos quirúrgicos, radiantes y quimioterápicos, o por las infecciones oportunistas que afectan a estos pacientes. Como dijimos, es mixto, tiene el componente neuropático y el componente somático y visceral. El dolor puede estar provocado por invasión o por compresión de tejidos como nervios, huesos, plexos, vísceras sólidas o huecas, piel y tejido celular subcutáneo, sistema vascular, etc. Dolor posquirúrgico, ya sea del herido o del miembro fantasma. Dolor posquimioterapia, dolor posradioterapia, dolor de una neuropatía posherpética en el contexto de un paciente oncológico. Los pacientes oncológicos, más allá de la patología oncológica de base que tienen, más el dolor provocado por los tratamientos, ya sea quirúrgico, quimioterápico y radioterápico, son personas que también pueden tener dolor crónico por otras causas, como por ejemplo artrosis o por ejemplo una artritis reumatoidea. No los exime de tener patología oncológica agregada. Tenemos que tener cuidado con esto y tenemos que pensar en la complejidad de estos pacientes. Nuevamente, dentro de esta complejidad, los pacientes en general tienen el dolor por la patología de base, tienen dolor provocado por los procedimientos quirúrgicos, tienen dolor provocado por los tratamientos, tienen dolor provocado por las metástasis. Algunos pacientes entran en remisión y se curan, algunos pacientes entran en remisión y recaen, algunos pacientes son sobrevivientes a la patología y al tratamiento, pero también tenemos los pacientes, y estos pacientes sobrevivientes muchas veces tienen dolor crónico provocado por todos los tratamientos que recibieron, y muchas veces los pacientes, cuando andan mal,
pueden tener dolor, lo que se llama dolor de final de vida. Nuevamente, los tratamientos hay que pensarlos un poco en función de la fisiopatología de lo que presentan estos pacientes. No nos tenemos que olvidar y no tenemos que dejar de lado lo que son los tratamientos no farmacológicos. Es importante saber que estos pacientes requieren analgesia racional y balanceada con el uso de AINES, con el uso de corticoides, con el uso de opioides, muchas veces uso de diferentes adyuvantes y los bifosfonatos principalmente cuando presentan metástasis óseas, y no nos olvidemos de las drogas que son drogas modificadoras de la enfermedad, todo lo que sea tratamiento de la enfermedad de base. Nuevamente tenemos que plantear qué terreno tenemos, qué tipo de paciente tenemos, si el paciente está en un polo depresivo o está en un polo ansioso, que nos va a ayudar a definir qué tipo de adyuvantes vamos a ponerle a este paciente y qué tipo de adyuvantes vamos a usar. Si está en un polo depresivo vamos a usar antidepresivos, si está en un polo ansioso vamos a usar antiepilépticos y benzodiazepinas. Lo importante es que esto no es no son polos estancos y es una cosa o la otra como nombramos antes, sino que es una gama y hay que ver qué grado de ansiedad, qué grado de depresión, qué grado de insomnio tienen los pacientes, y en función de esto elegir las mejores estrategias terapéuticas de todo el arsenal terapéutico que tenemos. No nos olvidemos de los tratamientos locales, ya sea con AINES, con capsaicina, con lidocaína y con opioides, que podemos usar en estos pacientes. Como conclusión, el tratamiento del dolor crónico es todo un desafío, teniendo en cuenta al paciente, el terreno, como dijimos, la ventana terapéutica, teniendo en cuenta la fisiopatología del dolor que presenta, vamos a tener que elegir estrategias terapéuticas importantes de todo el arsenal que tenemos a nuestro alcance y que conocemos. Hay que aplicar los conceptos de analgesia racional y balanceada, y se pueden armar con todo esto tratamientos seguros y eficaces para la mayoría de los pacientes. Tengamos en cuenta el esquema, el constructo que planteamos siempre. Frente a un paciente con dolor crónico, los pacientes tienen un impacto funcional y un impacto afectivo que es la punta del iceberg visible para nosotros y es lo que los pacientes nos comunican como dolor. Tenemos que tener en cuenta que cada paciente lo comunica de maneras diferentes y tienen diferente impacto funcional y afectivo, y esto tiene que ver un poco con el terreno, con la ventana, con quién es el paciente, cuáles son sus comorbilidades, qué grado de depresión, ansiedad tienen, qué grado de insomnio tienen. Y tenemos que tener en cuenta los mecanismos fisiopatológicos que tiene el dolor crónico en estos pacientes, ya sea nociceptivo, somático visceral, disfuncional, inflamatorio, neuropático, como para tomar decisiones a la hora de tratarlos. Sobre el dolor crónico vamos a actuar con las drogas modificadoras de enfermedad para tratar de mejorar la enfermedad de base. Sobre el dolor nociceptivo, somático y visceral utilizaremos AINES, corticoides y opioides principalmente. Sobre el dolor disfuncional, principalmente antidepresivos y antiepilépticos. Sobre el dolor inflamatorio, los AINES, los corticoides y los opioides. Y sobre el dolor neuropático, principalmente antidepresivos y antiepilépticos. No nos tenemos que olvidar que sobre la vía del dolor, el terreno, vamos a actuar con antidepresivos y antiepilépticos principalmente, y no nos olvidemos que acá estamos mencionando únicamente las estrategias farmacológicas, pero tenemos que aplicar en todo esto los tratamientos locales que corresponden a cada caso y los tratamientos no farmacológicos que son fundamental a la hora de armar una adecuada estrategia terapéutica. Finalmente, en estos pacientes tenemos que evaluar el impacto funcional y el impacto afectivo antes de tratarlos, y tenemos que evaluarlo después de tratarlos para valorar la respuesta al tratamiento. Muchas gracias.